a ver si queréis el tema 59 y mi idea es ver el 60 también, porque son muy sencillitos. El 59, pues ya habíamos mencionado el otro día algunas cosas, no tiene ningún tipo de dificultad. Se dedican a este procedimiento, el procedimiento de primera o única instancia, pues dos temas, el 59 y el 60. Las diligencias preliminares, la interposición del recurso y reclamación del expediente, el emplazamiento de los demandados, admisión del recurso. Bueno, lo comentamos el otro día, creo, pero simplemente por centrar la cuestión, pues sabemos que tenemos dos procedimientos, como digo, el procedimiento en primera única instancia y el procedimiento abreviado. Estos dos como procedimientos ordinarios. Y después también hay en la ley y también fuera de la ley, pues algunos procedimientos especiales, el de protección de los derechos fundamentales, con las especialidades de protección del derecho de reunión y algunas cosas nuevas que se han introducido en la ley, el procedimiento del 8.2 de la ley 34/2002, que es la autorización a que antes hacíamos referencia de los juegos centrales de lo contencioso administrativo, el procedimiento judicial de conformidad con una decisión de la Unión Europea en materia de transferencia internacional de datos, la cuestión de ilegalidad, que es importante, suspensión administrativa de acuerdos, es un artículo claro también de la ley de bases de régimen local, el procedimiento para la garantía de unidad de mercado, el procedimiento de declaración judicial de partidos políticos y ya las elecciones. Estos últimos los veremos muy por encima. Vale, esta sería un poco la cuestión que nos piden a partir de ahora. En el temita en procedimiento en primera instancia, pues tenemos las diligencias preliminares, declaración previa de lesividad para acudir al proceso de lesividad ante la jurisdicción. Yo creo que esto lo comentamos, no tiene ningún tipo de dificultad. Los litigios entre administraciones públicas, el requerimiento previo, facultativo, puede ser o no, puede hacerse o no. Y bueno, aquí lo que tendríamos que tener en cuenta serían los plazos, ¿no? El plazo que tiene la administración que pretenda demandar, que serían 2 meses, y 1 mes sería el plazo que se le confiere a la administración, digamos, que es requerida para que conteste al requerimiento. Es decir, la administración que pretende demandar en el caso del requerimiento previo, bueno, pues tiene que hacerlo en el plazo de 2 meses y la contestación al requerimiento, la cesación en la actuación que vaya a acabar en la demanda, pues se produce debe producirse dentro del mes siguiente, ¿no? Como veis es muy sencillo, no tiene dificultad y lo que sí tendríamos que tener en cuenta, aquí tenemos el esquema, serían los plazos, porque el resto no tiene dificultad alguna. Procedimiento, bueno, pues en primera única instancia es un procedimiento muy parecido al civil, fase de alegaciones, fase de prueba, fase de conclusiones, resolución y lo que decía, los plazos. Y los plazos yo creo que se establecen claramente, incluso se resumen en el esquemita este. Yo creo que no lo vamos a repetir porque lo hemos visto el otro día con detenimiento. Disposiciones generales prácticamente 2 meses, actos expresos 2 meses, presuntos 6 meses, siempre contados, digamos, en el caso de las disposiciones generales a partir de la siguiente a la publicación, el caso del acto expreso a partir del día siguiente a la notificación o la publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, 6 meses en el caso de los actos presuntos, pero en este caso contados a partir del día siguiente al que, de acuerdo con la normativa específica, debe producirse la resolución expresa. Comentábamos también que este plazo que establece la ley de la jurisdicción contencioso administrativa de 6 meses, pues bueno, pues está contradicho por una sentencia del Tribunal Constitucional que establece que mientras la administración no conteste, no se cierra la posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. El recurso potestativo de reposición en el plazo de 1 mes que se interpone contra actos firmes en vía administrativa y en atención a si se contesta o no, pues tendríamos 2 meses para acudir a la vía contencioso administrativa contados desde el siguiente a que se notifica la resolución o 6 meses en el caso de que no se conteste por parte de la administración, pero contados a partir del día siguiente al que debería producirse la desestimación expresa. Consecuentemente, estaríamos en lo mismo. Estos 6 meses, digamos, están en entredicho, puesto que, en virtud del principio de tutela judicial efectiva, el Tribunal Constitucional dice que la Administración tiene que contestar.
vía de hecho 10 días si hay requerimiento y si no hay requerimiento 20 días. Esto también es ciertamente sencillo, contados a partir del día siguiente, del plazo de 10 días para tener el requerimiento. Es decir, en la vía de hecho, si se requiere de cesación, el plazo del requerimiento son 10 días y si evidentemente transcurren estos 10 días sin que se haya cesado en la vía de hecho, se inician un nuevo plazo de 10 días para acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa. Y si no hay requerimiento, pues 20 días desde que se produce la actuación administrativa en vía de hecho. Y la actividad de la administración, bueno, aquí tendríamos que recordarlo también, aunque luego cuando hablemos de ejecución pues lo recordaremos. Si, digamos, se produce una reclamación previa, una solicitud frente a una resolución administrativa que deba adoptarse por mandato legal o por una disposición administrativa y la administración no contesta, en el plazo de 3 meses, que es el plazo que se confiere a la administración para que, bueno, pues actúe, por decirlo de alguna forma, frente a un acto expreso o una disposición de alcance general, pues si en plazo de 3 meses no se contesta, 2 meses para acudir a la jurisdicción. En el caso de que, digamos, la administración no ejecute sus propios actos firmes, el plazo de 3 meses se reduce a 1 mes. Este plazo entonces es de 1 mes y nuevamente 2 meses para acudir a la jurisdicción. Recurso de lesividad, 2 meses desde que, evidentemente, se efectúa la declaración de lesividad en el oportuno expediente. Y en relación con los litigios entre administraciones públicas sucede lo mismo, si hay requerimiento o no hay requerimiento. 2 meses, en principio, ya lo hemos comentado, y en el caso de que haya requerimiento, pues 2 meses, pero desde que transcurra el plazo de 1 mes sin que la administración requerida pues se avenga bueno, pues a dejar sin efecto la resolución aprobada, el acto administrativo o la actuación a que se refiera. Y esto quizás es lo más importante que tenemos aquí, porque el resto es ciertamente fácil. Luego comentábamos también que es posible, más que es posible, en el recurso contencioso administrativo en primera única instancia, la forma general de iniciación del mismo es a través de escrito, ¿no? El recurso contencioso, bueno, pues se iniciará por un escrito reducido a citar la disposición, acto, inactividad o actuación que se pretenda recurrir y solicitar que se tenga por interpuesto el recurso. Esta sería, digamos, la forma general de iniciación. Es evidente que hay que acompañar los documentos, tanto procesales como de fondo, ¿no? El documento que acredite la representación del compareciente, salvo que figure unido a las actuaciones, documentos que acrediten la legitimación del actor cuando la ostente por habérsela transmitido otro por herencia o por cualquier otra circunstancia, otro título, copia o traslado del acto expreso que se recurran, indicación del expediente, periódico oficial, etcétera. En el caso de que estemos ante una inactividad de la administración, una vía de hecho, se mencionará, bueno, pues el órgano administrativo al que se atribuya una u otra, ¿no? Bueno, es evidente que se pretende con este escrito, además de manifestar la intención de recurrir, pues empezar a centrar el recurso. Pero como antes comentábamos, este escrito simplemente es una interposición formal que va a ser comprobada por el secretario. Posteriormente, pues habrá una comprobación por el tribunal, por el juzgado o sala, ¿no? Documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos para entablar acciones jurídicas, las personas jurídicas en relación con las empresas, entidades a las que representen, ¿no? Bien, lo que decíamos, el letrado comprueba que se cumplen los requisitos formales y evidentemente si hay algún requisito subsanable, pues confiere un plazo de 10 días para que se subsane, ¿no? Poco más tendríamos que decir, ¿eh? Si no se subsana o el requisito es insubsanable, como sabemos, el letrado no puede inadmitir una demanda, aunque en este caso sea un escrito de iniciación del proceso, consecuentemente lo pasa al juez o tribunal para que en su caso ordene la inadmisión a trámite del recurso contencioso administrativo y ordene el archivo de las actuaciones. Aquí tenemos dos supuestos de iniciación a través de demanda. Yo hablo de dos, pero pueden ser más, ¿no? Hemos dicho ya el recurso de lesividad que se iniciará
a través de demanda. Ahora bien, en el primero de los casos nos dice el recurso dirigido contra una disposición general, acto, inactividad o vía de hecho en la que no existan terceros interesados, podrá iniciarse también mediante demanda que se concretará a manifestar pues, la disposición, acto, conducta impugnados y razonará su disconformidad de derecho. Es evidente que si lo que pretendemos es bueno, pues recurrir a un reglamento o una disposición de rango administrativo de carácter general, pues simplemente lo que tenemos que manifestar, oiga, en el artículo 25 de la misma se bueno, pues establece tal cuestión que es contraria pues, a lo que establece el artículo tal de tal ley que es la que desarrolla, ¿no? Bueno, no hay mucho más que decir en este aspecto. Es evidente que aquí estamos ante una demanda y las demandas también se acompañarán a los documentos procesales y los documentos de fondo a los que antes hemos hecho referencia. En este caso, como decimos, es potestativo la iniciación mediante demanda. Si me apuráis, yo diría, bueno, es potestativo, pero al final todo el mundo lo inicia mediante demanda porque es más rápido, lógicamente, ¿no? El recurso de lesividad, pues ya sí que se ordena por la ley que se inicie mediante demanda y que es necesario acompañar en todo caso la declaración de lesividad y el expediente administrativo, ¿no? Bueno, esto no tiene nada, aquí tenemos unos esquemitas y a partir de ahí pues ya vamos con el trámite, anuncio y publicación del recurso y el propio epígrafe nos lo dice, a instancia de parte o de oficio por el letrado de la Administración de Justicia puede acordarse pues la publicación en un diario oficial, evidentemente a costa del recurrente, pues la interposición del recurso. Ahora bien, dice la ley, si se hubiera iniciado el recurso mediante demanda por no existir terceros interesados, de modo general, que es cuando se puede producir el recurso mediante demanda, pues se da traslado, se conceden 15 días para que aquellos que tengan interés en sostener la conformidad de derecho de la disposición recurrida, el acto, inactividad, etcétera, pues se personen en las actuaciones y, bueno, pues al lado de la administración y pues, defiendan su derecho, ¿no? Transcurrido el plazo de 15 días, el letrado procede al traslado de la demanda y los documentos que se acompañen para que sea contestada en primer término por la administración y luego por los demandados que se hubieran personado, aquellos a los que se les ha conferido el plazo de 15 días. A partir de aquí reclamamos el expediente. Este epígrafe de la reclamación del expediente es ciertamente importante, no por su contenido, sino porque se pregunta, básicamente, ¿no? El letrado, al acordar la publicación del recurso mediante diligencia, si no es necesaria tal publicación, pues le requerirá a la Administración para que remita el expediente administrativo y también para que emplace a los interesados, ¿no? Dice la norma, el expediente se reclamará al órgano autor o a aquel en el que se impute la inactividad o vía de hecho. Órgano autor de la disposición administrativa, acto, que se pretenda recurrir o, en su caso, al órgano que actúa por vía de hecho o que no actúa en el caso de inactividad. Y siempre se hará a través de una copia autenticada. ¿Vale? En el plazo de 20 días es el que se confiere para remitir el expediente, contado a partir de que llegue la comunicación del juzgado, firmada por el Administración de Justicia, al órgano administrativo. Y fijémonos que dice la ley, la entrada se pondrá en conocimiento, la entrada del oficio, del escrito judicial, requiriendo para que se remita el expediente, se pondrá en conocimiento del órgano jurisdiccional. Es decir, la ley establece aquí una serie de prevenciones en atención a que, bueno, la Administración en algunos supuestos es renuente a, bueno, pues enviar el expediente, ¿no? Bueno, tiene mucho más. Sí que nos dice ahora, reiteración del requerimiento y multa coercitiva. Muy bien, pues entonces se conceden 20 días, como acabamos de decir, para que se remita el expediente. Y lo que dice la ley es que si no se envía el expediente, o nos envía completo, en el término de 10 días, tras constatarse la responsabilidad, previo percibimiento del letrado de Administración de Justicia, notificado personalmente, fijémonos los requisitos que establece la ley para la formulación de alegaciones, el juez o tribunal impondrá una multa de 300 a 1.200 euros a la autoridad o empleado responsable.
Y aquí yo siempre digo, cuidado, la actividad administrativa en la actividad administrativa no se juzga a una persona concreta, a un cargo público concreto, a un funcionario concreto, sino la actividad administrativa en su conjunto, digamos, en el caso, digamos, relativo al caso concreto. Pero aquí se habla de autoridad o empleado responsable, es decir, la multa no se impone a la administración, de que sea, por ejemplo, el Ayuntamiento de Alicante, sino que se pone al señor concejal de tal cosa o al jefe de negociado de tal cosa que no ha remitido el expediente en tiempo y forma. Y dice la norma también, la multa será reiterada cada 20 días hasta que se cumpla lo requerido. Se remita el expediente completo y autenticado. Solo en el caso de que no sea posible la determinación individualizada de la autoridad o empleado público, pues entonces es cuando se impone la multa a la administración. Y esta tiene la potestad de repetir contra el responsable de no haber enviado el expediente. Bueno, aquí se nos habla de un recurso de reposición. Sabemos que ya no existe la súplica, recurso de reposición, contra la imposición de multas a las que se refiere el apartado anterior, ¿no? Es decir, la multa esta que estamos viendo de 300 a 1.200 euros, que puede ser reiterada cada 20 días. Entonces, plazos, 20 días para remitir el expediente. En el caso de que no se haga, un nuevo plazo de 10 días a tal efecto conferido por el Tribunal de Justicia, multa de 300 a 1.200 euros, reiterada cada 20 días. Sería el resumen de este epígrafe. Bueno, no tiene mucho más. Emplazamiento de los demandados y admisión del recurso. Bueno, el emplazamiento se efectúa por la Administración, como todo el mundo sabe, ¿no? Y la resolución por la que se acuerde remitir el expediente se notificará en el plazo de los 5 días siguientes a su adopción, emplazando a aquellos interesados para que comparezcan ante el órgano jurisdiccional en el plazo de 9 días, de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo. Hay unos supuestos concretos. Por ejemplo, en el caso de la Ley de Contratos del Sector Público, se emplazará, digo yo aquí, como parte demandada a las personas distintas del recurrente que hubieran comparecido en el recurso administrativo, ¿no? Para que puedan personarse en el mismo plazo, el plazo de 9 días. En el recurso de lesividad, el emplazamiento también es por 9 días, pero se efectuará personalmente. Y en el supuesto de una disposición general sin terceros interesados, como hemos visto también, se confiere un plazo de 15 días en el periódico oficial en el que se publique para que todos aquellos interesados se personen. Y entonces, pues el emplazamiento en este caso no es de 9, sino de 15 días, ¿no? Bueno, emplazamiento por edictos, bueno, pues evidentemente lo que establece la ley, el letrado, pues mandará insertar el correspondiente oficio en el periódico oficial cuando sea necesario que algún interesado, bueno, pues al que no ha sido localizado, pues sea necesario su emplazamiento, ¿no? Dice la norma, en relación con los emplazamientos por edictos podrán personarse hasta el momento en que hubiera de dársele traslado para contestar la demanda. Esto es una peculiaridad que tendríamos que tener en cuenta también. Emplazamiento y personación de la administración, en esto fijémonos porque son dos frases, pero son, digamos, tremendas. El emplazamiento de la administración se entenderá efectuado por la reclamación del expediente y las administraciones públicas se entenderán personadas por la remisión, por el envío del mismo. Hay preguntas de test que salen con cierta frecuencia. Una vez que ya se envía el expediente al juzgado tribunal, el examen de justicia correspondiente del juzgado tribunal, bueno, comprueba que los emplazamientos pues, se han practicado en debida forma. Si hay alguno que no se ha practicado, ordena que se practique, por decirlo de alguna forma, ordenará que se practiquen las necesarias para asegurar la defensa de los interesados que sean identificables. Entonces, una función del letrado, comprobar que el expediente viene completo, viene autenticado y se han efectuado los emplazamientos previstos en la ley. Y ahora, ya lo hemos comentado, viene el trámite de admisión del recurso. Tras los trámites de interposición, reclamación del expediente, emplazamiento y personación, se produce la admisión por parte del juzgado o sala. ¿Cuáles serían, digamos, los supuestos de inadmisión? Pues son supuestos que ya también hemos visto por encima: falta de jurisdicción o competencia e incompetencia del juzgado tribunal,
falta de legitimación, recurso que se interpone contra actividad no susceptible de impugnación, haber caducado el plazo, cuando se hubieran desestimado en el fondo recursos sustancialmente iguales por sentencia firme, cuando se impugne una actividad material constitutiva de vía de hecho, siempre. Claro, la Administración sí que tiene una norma, digamos, que lo habilita y dentro de su competencia, cuando se impugne por la inactividad de la Administración, no realización por la Administración de sus obligaciones, si fuera evidente que sí que se han cumplido, ¿no? Pero se exige, y esto también sería una cuestión a tener en cuenta, antes de inadmitir el recurso es necesario dar traslado a las partes por 10 días para que aleguen lo que estimen procedente, ¿no? Que acompañen además la documental que tengan por conveniente. Aquí debería de haber un espacio, porque parece que está ahí colocado y no, esto sería una cuestión de modo general, 10 días siempre a las partes para que aleguen y presenten documentos. Recursos que caben contra la admisión o inadmisión. Evidentemente, inadmisión, los recursos previstos en la ley. Y ahora comento yo aquí cuáles son, básicamente, que son apelación y casación. Frente a la sala del TSJ, si estamos en un juzgado de lo contencioso administrativo, apelación. Si estamos en juego central, apelación ante la sala de la Audiencia Nacional. Y si estamos en la sala del TSJ, en la sala de la Audiencia Nacional, casación. Básicamente. Entonces, contra el auto de inadmisión, los recursos que acabamos de decir. Contra los de admisión no es posible interponer recurso alguno, pero puede alegarse, ¿no? Puede alegarse el motivo de inadmisibilidad observado. Es decir, no cabe recurso contra el auto de admisión, pero luego se podrá, en momentos procesales posteriores, volver otra vez sobre el asunto. Alfredo, Dime. si es un TSJ, ¿se interpone casación aunque esté conociendo un recurso en primera instancia? Es que no hay otro órgano, sí. No, desde mi punto de vista, sí, no hay otro órgano porque si cabe, cuidado, porque hay supuestos en los que no cabe. Claro. No hay En el caso de siempre. esto de recurrir la inadmisión. Sí, Si yo si entiendo. estoy ante un TSJ. Sí, no, la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional no sería un órgano superior al TSJ, por tanto nos iríamos a casación. Hay casación en todo caso, en el supuesto de que quepa, porque hay algunos supuestos muy concretos que luego los iré comentando que no cabe, pero si cabe, cabe casación. Siempre digo, y esto es importante también, que el Tribunal Supremo, digamos, es la cúspide, evidentemente, de la jurisdicción y puede parecer que la Audiencia Nacional está directamente debajo del Tribunal Supremo y sobre. No. Esto no es posible, es decir, los tribunales superiores de justicia acuden directamente en casación al Supremo y la Audiencia Nacional también. La diferencia entre unos y otros básicamente es el ámbito territorial de competencia de cada uno. Por tanto, sí, cabe casación tanto frente a decisiones de inadmisión de los TSJ como de la Audiencia Nacional. Es una pregunta importante, esto también estas cosas se preguntan y a veces uno dice, caramba, no me acuerdo bien. Bueno, declarada la inadmisión por falta de competencia, se remitirán las actuaciones al órgano jurisdiccional. Aquí también yo suelo decir siempre, cuidado, no confundamos la falta de competencia con la falta de jurisdicción. Si existe falta de jurisdicción y así se aprecia, el auto establece únicamente el orden jurisdiccional competente. Pero si declara la falta de competencia, remite las actuaciones ante el órgano competente para conocer del recurso. Un detalle que no está aquí, pero que lo recordemos, ¿no? Bueno, inadmisión del recurso, bueno, pues esto es un trámite y esto es muy sencillito, la verdad, ya no tiene nada. Aquí el problema del contencioso administrativo son las competencias, ya está. El resto no tiene prácticamente dificultad alguna. Y los temas, como vemos, es que no, un tema se ve en 10 minutos. Vale, vamos entonces, si os parece bien, con el tema 60. Como vemos, el tema 60 es la continuación de este, que también se regula y se finaliza el procedimiento en primera única instancia. Vale, pues